¿Y si la mejor manera de proteger un secreto no fuera ocultarlo en una caja fuerte de alta seguridad, sino disfrazarlo como una mentira perfecta a plena vista? Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a todas las personas que sintonizan este análisis exhaustivo de hoy. Hola, encantada de estar aquí. La verdad es que tenemos entre manos un documento que tiene el potencial de reescribir por completo las reglas del juego. Totalmente. Hoy nos sumergimos en la privacidad digital y la ciberseguridad a través del artículo Fake Safe, Human Level Data Protection by Disinformation Mapping, Using Cycle Consistent Adversarial Network. Exacto. Es un proyecto sumamente ambicioso. Está desarrollado por un equipo conjunto de investigadores de la Universidad de Harvard, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y la Universidad Politécnica de Hong Kong. Una colaboración de primer nivel, desde luego. Sí, y la premisa que plantean es, pues como mínimo, un cambio de paradigma revolucionario. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es precisamente esa, diseccionar los matices de esta investigación para comprender cómo la inteligencia artificial, una herramienta que a menudo genera cierto temor, puede crear desinformación con un fin sorprendentemente noble. Proteger la información más íntima y confidencial. Eso es. Es darle la vuelta a la idea clásica de privacidad, donde, en lugar de construir muros más altos, creamos espejismos indescifrables. Para captar la verdadera magnitud de este avance, primero es vital entender el problema fundamental, el que los autores exponen justo en la introducción del estudio. Claro, el contexto. Fíjate que la digitalización masiva ha disparado la eficiencia, eso es innegable, pero con esa eficiencia viene la necesidad imperiosa de compartir datos a gran escala. Pensemos, por ejemplo, en el auge de las redes de datos federados. Justamente, estamos hablando de ecosistemas inmensos. Múltiples hospitales que comparten historiales clínicos de pacientes para investigación médica o entidades financieras gigantescas que cruzan millones de datos en tiempo real para detectar fraudes internacionales. Vale, vamos a desgranar esto, porque sobre el papel suena muy bien, pero la realidad operativa es otra completamente distinta. Ya, la práctica siempre complica las cosas. El problema de compartir tanta información confidencial es que, sin importar cuánto cifrado tradicional se utilice, los datos se siguen filtrando a un ritmo alarmante. Y muchas veces no es porque la encriptación matemática falle. Exacto. Es por vulnerabilidades en la infraestructura de las empresas o por el eslabón más débil de todos, que es el error humano. Alguien deja una base de datos abierta en la nube o un empleado es víctima de un engaño. Y aquí es donde el documento introduce un término que de entrada resulta bastante chocante. Toman la palabra inglesa disinformation. Desinformación, sí. Y la aplican directamente a la protección de datos. Lo cual es contraintuitivo. Normalmente definimos desinformación como información falsa creada con la intención maliciosa de engañar o manipular a la sociedad. Lo fascinante aquí es cómo los autores son plenamente conscientes de esa carga negativa y deciden darle la vuelta. Rescatan la mecánica pura. Eso es, la mecánica puramente técnica de la desinformación, que es la capacidad de crear una mentira indetectable, y la llevan al terreno de la ciencia de datos defensiva. O sea, usar el engaño para hacer el bien. Exactamente. El concepto central que persiguen es la protección a nivel humano. Porque los estudios previos en ciberseguridad señalan que la mayoría de los sistemas asumen que si la barrera criptográfica cae, el juego ha terminado. Fin de la partida, el hacker tiene los datos. FakeSafe propone añadir una red de seguridad final. La idea es mapear la información original hacia un dominio de datos falsos, que luzcan completamente reales a los ojos de cualquier persona. Entiendo. Si ocurre esa filtración inevitable, el atacante humano que revisa los datos robados no tendrá forma de saber qué es real y qué es un señuelo. Se debará información fabricada creyendo que es el botín real. A ver, esa premisa a mí me parece un terreno sumamente peligroso desde un punto de vista práctico. Yo cuestiono seriamente la viabilidad de introducir datos sintéticos hiperrealistas en sectores que son críticos. ¿Te refieres a que se mezclen por accidente? Claro. Volvamos al ejemplo de los hospitales. Si empezamos a generar historiales médicos falsos, radiografías sintéticas o transacciones bancarias ilusorias para ocultar las verdaderas, corremos un riesgo sistémico colosal. Entiendo por dónde vas. ¿Qué ocurre si un fallo informático mezcla la base de datos de los señuelos con la base de datos real y operativa? Imaginemos el escenario donde un cirujano entra al quirófano y toma una decisión de vida o muerte basándose en el escáner cerebral de un paciente. Un escáner que resulta ser falso. Que resulta ser un espejismo generado por inteligencia artificial para despistar hackers.
El daño sería catastrófico y destruiría por completo la confianza en el sistema médico. Es un apunte muy agudo, pero la arquitectura del sistema aborda precisamente esa preocupación operativa desde su diseño base. ¿Cómo evitan que se mezclen? Los investigadores no proponen que FakeSafe actúe como una gran batidora que mezcla mentiras y verdades en la base de datos del día a día del hospital. Vale. El sistema está diseñado para activarse de forma aislada, solo durante la transferencia de la información a través de canales inseguros o cuando se almacena en servidores externos que son vulnerables. O sea, en tránsito. En tránsito o en almacenamiento frío externo. El objetivo es puramente defensivo contra intrusos externos. Si un pirata informático penetra las defensas tradicionales y roba un paquete de datos en tránsito, verá información tan coherente y realista que creerá haber triunfado. ¿Se marcha con el archivo falso? Se marchará con un botín inservible. Y lo más importante, sin intentar aplicar técnicas de descifrado adicionales porque ni siquiera sabrá que está ante un sistema de seguridad. Planteado así, actúa casi como una trampa psicológica más que puramente informática. Es ingeniería social inversa en cierto modo. Me has convencido de que la idea tiene mérito en la teoría, pero como alguien a quien a veces le cuesta entender cómo funcionan las cajas negras de la tecnología, necesito saber cómo se construye este engaño tecnológico paso a paso. Vamos a la sala de máquinas. Sí, porque el documento menciona una sala de máquinas compuesta por dos funciones matemáticas. El núcleo del método FakeSafe se divide efectivamente en dos grandes motores. Primero está la función de mapeo, que los autores denominan F. De fake, supongo. Seguramente. Esta función toma el mensaje privado original, al que llaman X, y lo transforma en un mensaje falso X-fake. Vale. F convierte la verdad en mentira. Y el segundo motor es la función de reconstrucción, o R. Su trabajo es hacer el camino inverso, tomar ese mensaje falso y devolverlo a su estado original e intacto. Deshacer el entuerto. Eso es. La seguridad del sistema radica en cómo se distribuyen estas herramientas. Solo el emisor autorizado posee la función F para camuflar los datos y solo el receptor legítimo posee la función R para revelar la verdad. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo logran que esa función F cree falsificaciones tan perfectas que puedan engañar a un ser humano? La respuesta está en las redes generativas antagónicas, las famosas GANs, por sus siglas en inglés. Para visualizarlas siempre pienso en ese enfrentamiento constante entre un falsificador de arte maestro y un detective experto en detectar falsificaciones. Es que esa analogía es perfecta para entender la dinámica interna. En la arquitectura de las GANs tenemos dos modelos de inteligencia artificial compitiendo sin parar. El generador y el discriminador. Exacto. El generador asume el papel del falsificador. Su objetivo es intentar crear datos falsos a partir de puro ruido, buscando que sean absolutamente indistinguibles de los datos reales del conjunto de entrenamiento. Y el discriminador hace de policía. El discriminador es el detective. Recibe tanto datos reales como las creaciones del generador y su única tarea es descubrir cuáles son las falsificaciones. ¿Y cómo mejoran? Durante el entrenamiento, ambas redes aprenden la una de la otra. Y para mantener este proceso estable y evitar que una red abrume por completo a la otra, los investigadores aplican una función de pérdida de mínimos cuadrados. ¿Qué hace exactamente esa función? Par. Claro, pero conseguir que la mentira sea creíble es solo la mitad del puzzle. La otra mitad, que a mí me parece un reto aún mayor, es garantizar que el receptor legítimo pueda recuperar el dato original sin perder absolutamente ningún detalle en el proceso. Y para resolver esto, introducen un concepto prestado de otro campo. La consistencia cíclica. Me llamó mucho la atención al leerlo porque mencionan que viene del mundo de la traducción automática de idiomas. La consistencia cíclica es el pegamento que mantiene unido todo este sistema. Pensemos en los primeros días de las herramientas de traducción en Internet, hace unos años. Eran un desastre. Sí. Si introducías un refrán complejo en español, lo traducías al ruso. Y luego cogías ese resultado en ruso y lo volvías a meter para traducirlo al español. Obtenías una frase que no tenía ni pies ni cabeza. Totalmente. Pues la consistencia cíclica es la garantía matemática de que el viaje de ida y vuelta no altera el contenido. En el contexto de FakeSafe se aplica lo que llaman una pérdida absoluta. O sea, obligan a la red a no perder información. Obliga a la red a garantizar que cuando aplicas la función de reconstrucción R al mensaje falso creado por la función F, el resultado final sea matemáticamente casi idéntico al mensaje original X. Y ahí es donde mi escepticismo vuelve a encenderse, tengo que decirlo.
Al hablar de redes neuronales, el concepto de casi idéntico me genera cierta inquietud. Entiendo las reservas. Si la red genera algo indistinguible y los propios autores miden una pérdida absoluta, significa que hay un margen de error residual en esa reconstrucción, por pequeño que sea. Sí, existe. Un nódulo incipiente o, Añadir artefactos visuales, sí. peor aún, añadir una sombra que el médico interprete erróneamente como un tumor, el margen de error aceptable en la salud humana es cero, cero absoluto. Esa es una objeción técnica crucial y muy válida. Pero para responderla es vital contextualizar el alcance real de este documento. Lo que los equipos de Harvard y el MIT presentan hoy no es un software comercial listo para instalarse mañana por la mañana en un hospital. Es más bien un primer paso. Es un estudio de prueba de concepto, una demostración fundamental de que la teoría es factible en el mundo físico. De hecho, para sus experimentos utilizaron arquitecturas de redes neuronales deliberadamente simples. ¿Como de simples? Hablamos de redes completamente conectadas de apenas 3 o 4 capas, muy básicas. También implementaron una función de activación llamada Leaky ReLU. Leaky ReLU. Suena a tubería que gotea. La traducción literal sería algo así. Para explicarlo de forma visual, imaginemos que algunas neuronas artificiales a veces se apagan o mueren durante el entrenamiento si no reciben suficiente estímulo. Se quedan bloqueadas. El Leaky ReLU actúa como una pequeña válvula de escape que permite que un mínimo de información siga fluyendo. Así mantiene a toda la red activa y aprendiendo constantemente. Es decir, que construyeron un prototipo básico para demostrar que el concepto se sostiene por sí mismo antes de complicarlo con arquitecturas más pesadas y que consuman más recursos. Justamente. Y la línea de defensa primaria contra esa corrupción de datos que mencionas recae de nuevo en la consistencia cíclica que hablamos antes. Obligando a minimizar ese error. Al forzar a la red a penalizar severamente cualquier desviación en la reconstrucción mediante el cálculo del error absoluto, el sistema prioriza la fidelidad del dato original por encima de cualquier otra cosa. Claro. Los autores sugieren que al escalar este prototipo utilizando redes neuronales convolucionales mucho más profundas y sofisticadas, ese riesgo de pérdida de información médica crítica se reduciría a márgenes que serían matemáticamente insignificantes. Entendido. Es un cimiento sobre el cual construir, y para poner a prueba la solidez de este cimiento, los investigadores no se quedaron en la pizarra teórica, sino que diseñaron experimentos utilizando 4 conjuntos de datos de naturaleza muy diversa. Para probarlo en distintos escenarios. Utilizaron la base de datos MNST, que es un clásico absoluto con imágenes de números escritos a mano. Luego subieron la apuesta con MNST Fashion, Que contiene imágenes en baja resolución de artículos de ropa. Zapatos, bolsos, vestidos. Exacto. También probaron con texto puro usando el conjunto de datos Tatova, que está compuesto por miles de oraciones en inglés. Pero el cuarto conjunto es el que realmente pone las cartas sobre la mesa, a mi parecer, el archivo clínico UNBC McMaster Shoulder Pain. La inclusión de ese último conjunto es la piedra angular del estudio empírico. El UNBC McMaster no son simples fotos estáticas. Son secuencias de vídeos reales que muestran los rostros de individuos experimentando diferentes grados de dolor de hombro en un entorno clínico controlado. Datos médicos reales y sensibles. Representa el nivel más alto de sensibilidad en los datos médicos. Los investigadores dividieron sus pruebas en 2 metodologías de camuflaje distintas. La primera es el mapeo en el mismo dominio. Que significa transformar un tipo de dato en otro dato de su misma categoría. Exactamente. Por ejemplo, tomar un número 7 escrito a mano y transformarlo visualmente en un número 3. O tomar el rostro de un paciente clínico del archivo y transformarlo en el rostro de otra persona completamente diferente. Los resultados que presentan para este enfoque en el mismo dominio son francamente espectaculares. Al trabajar con los rostros clínicos, el sistema logró un error de reconstrucción ínfimo de apenas 1,06, alcanzando una precisión de recuperación del 0,95 y una puntuación que llaman F1 de 0,92. Son unas cifras increíbles. Básicamente, la inteligencia artificial fue capaz de robarle la identidad visual a un paciente, sustituirla por otra cara clínica creíble y luego deshacer el truco de magia devolviendo el rostro original casi a la perfección. Es un logro técnico notable. Y ya que mencionas la puntuación F1, creo que es importante aclarar qué significa ese número en la ciencia de datos, para quien no esté familiarizado. Sí, porque a veces mirar solo el porcentaje de precisión puede ser engañoso.
especialmente en bases de datos que están desequilibradas. La puntuación F1 es una métrica que combina la precisión y la exhaustividad del modelo. En términos sencillos, es una forma de garantizar que el modelo no solo acierta cuando encuentra el dato correcto, sino que también es muy bueno evitando falsos positivos. O sea que no se inventa cosas. Exacto, no se inventa patrones que no existen. Un 0,92 en esta métrica indica un sistema extremadamente robusto y fiable a la hora de reconstruir la imagen sin sufrir alucinaciones visuales. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la investigación explora una segunda metodología que parece salida directamente de una novela de ciencia ficción, el mapeo de dominio cruzado. Que es un desafío mayor. Mucho mayor. Esto implica coger un dato y disfrazarlo de algo completamente distinto. Los investigadores tomaron imágenes de números y las transformaron para que parecieran prendas de vestir del conjunto fashion. Pero el experimento que me dejó perplejo fue el intento de ocultar palabras de texto puro dentro de imágenes de zapatos y vestidos. Ese experimento en particular arrojó descubrimientos fascinantes sobre cómo la inteligencia artificial procesa y comprende el lenguaje humano en su núcleo. ¿Cómo lo hicieron? El equipo probó dos formas distintas de incrustar el texto en las imágenes de moda. El primer intento fue bastante directo, la verdad. Convertir las palabras simples, tratadas como símbolos aislados o tokens, en datos visuales. Supongo que no fue muy bien. El resultado fue mediocre, pero el verdadero salto cualitativo ocurrió cuando decidieron utilizar lo que se conoce como GloVe Word Embeddings de 50 dimensiones. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo para no perder a nadie. ¿Qué significa exactamente convertir una palabra en un embedding de 50 dimensiones? Es un concepto muy visual si le damos una vuelta. Imaginemos que, en lugar de tratar la palabra rey como un simple grupo de 3 letras, la convertimos en un punto específico dentro de un inmenso mapa espacial de 50 dimensiones diferentes. Un espacio matemático. En ese espacio matemático abstracto, la inteligencia artificial sitúa palabras con significados similares cerca unas de otras y captura relaciones complejas como el género de la palabra o si es plural o singular. Entiendo. Al transformar el texto en estos vectores matemáticos, que son ricos en contexto, antes de ocultarlos en las imágenes de ropa, el sistema experimentó una mejora abismal. Los números hablan por sí solos en el estudio. 0,80 de precisión, el uso de los vectores multidimensionales disparó la exactitud de la recuperación a un impresionante 0,96. A nivel de ingeniería del lenguaje tengo que admitir que es un hallazgo brillante. Sin embargo, analizando el concepto general del dominio cruzado desde la perspectiva de la seguridad en el mundo real, creo que los investigadores tropiezan con su propia lógica. ¿Por qué lo dices? Pensemos en un pirata informático internacional. Logra infiltrarse en los servidores de un hospital de alta seguridad. Supera los cortafuegos, se frota las manos esperando ver miles de historiales clínicos confidenciales. Y de repente se encuentra con un directorio lleno de miles de fotos de zapatos de tacón y jerseys de punto en baja resolución. Claro, no encaja. Es para imaginarse la cara del atacante. La anomalía es tan ruidosa y obvia que grita literalmente que ahí hay un señuelo. En ese mismo instante, el atacante sabrá que esos jerseys esconden los verdaderos historiales y pondrá todos sus recursos en buscar la función matemática R dentro de la red del hospital para desencriptarlos. Vas directo a buscar la llave. El propósito fundamental de pasar desapercibido, que es la base de FakeSafe, se destruye por completo. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología del cibercrimen, esa vulnerabilidad táctica que describes es innegable para el dominio cruzado. Genera demasiada fricción cognitiva en la mente del intruso. Levanta todas las sospechas. Y esa es precisamente la razón por la cual los resultados en el mismo dominio representan el verdadero tesoro de este estudio. Ocultar rostros en rostros. Si los atacantes penetran en el servidor del hospital y se encuentran con una base de datos repleta de rostros de pacientes o escáneres pulmonares perfectamente formateados y realistas, su cerebro asumirá inmediatamente el éxito de la misión. Cogerán los archivos y saldrán corriendo. Procederán a robar esas imágenes falsas, intentarán venderlas en foros de la red oscura o extorsionarán al hospital, sin sospechar jamás que tienen entre manos un archivo completamente inútil de rostros sintéticos. El engaño perfecto. Al no existir una anomalía visual que dispare sus alarmas internas, la idea de buscar una clave de desencriptación ni siquiera cruzará por sus mentes. El espejismo funciona porque cuenta con la expectativa del propio ladrón. Visto así,
El camuflaje en el mismo dominio es de una elegancia estratégica asombrosa. Sin embargo, los investigadores no quisieron detenerse en el éxito inicial. Llevaron el concepto al límite. En una sección que titulan Deeper Fake Safe Mapping, o mapeo profundo, intentaron forzar las costuras del sistema. Partieron de una hipótesis bastante lógica desde el punto de vista criptográfico. Si encriptar una vez es bueno, encriptar varias veces es mejor. Exactamente. Si disfrazara el dato pasándolo por la función F una vez, añade una capa de seguridad, ¿qué pasaría si encadenamos múltiples transformaciones secuenciales en un laberinto de espejismos? El planteamiento era llevar la consistencia cíclica al extremo absoluto. Diseñaron un experimento de mapeo de 3 pasos, con un nivel de complejidad altísimo. Cuéntanos cómo era esa cadena. La cadena de eventos era la siguiente. Tomaban la imagen de un rostro clínico real, la procesaban para convertirla en una imagen de moda. Primer paso. Luego tomaban esa prenda de ropa sintética y la transformaban en un número escrito a mano. Segundo paso. Ese número lo volvían a procesar para convertirlo nuevamente en un artículo de moda. Y tras ese intrincado viaje matemático, intentaban aplicar las funciones de reconstrucción a la inversa para recuperar el rostro humano original. Un triple salto mortal. Y es en este punto donde la realidad de las limitaciones tecnológicas actuales se impone de golpe. Los resultados documentan un fracaso estrepitoso. Sí, el sistema no lo soportó. A medida que se aumentaba la profundidad del cifrado, la integridad de los datos se desmoronaba por completo. En ese experimento de 3 pasos, el error de reconstrucción, que recordemos era de un excelente 1,06 en el mapeo simple, se disparó exponencialmente hasta alcanzar un alarmante 88,8. Una pérdida brutal de información. A su vez, la precisión de recuperación se desplomó a un ínfimo 0,29. Al final del proceso, el dato original quedaba completamente destruido, convertido en ruido irrecuperable. La degradación de la señal en múltiples capas es un obstáculo monumental hoy por hoy. Y fíjate que los autores exponen otro experimento límite en los apéndices del documento que refuerza esta debilidad. ¿Qué intentaron hacer? Intentaron ir más allá de ocultar palabras sueltas y buscaron mapear oraciones completas de texto estructurado en inglés a imágenes de moda. Textos largos. Para ello, enfrentaron 2 arquitecturas de procesamiento. Por un lado, la codificación palabra por palabra usando los vectores de 50 dimensiones que ya comentamos antes. Y por otro, un modelo avanzado llamado Sec2Sec, equipado con una capa de red neuronal recurrente GRU. Espera, antes de avanzar a los resultados, ¿qué es exactamente una capa GRU? Suena a herramienta de un villano de película de espías. Tiene un nombre imponente, desde luego. GRU corresponde a Gated Recurrent Unit, o unidad recurrente con compuertas. ¿Vale? ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Para entenderlo, imaginemos que la red neuronal necesita una memoria a corto plazo. Cuando intentas traducir o procesar una frase larga, no basta con leer palabra por palabra. Necesitas recordar el contexto del inicio de la oración para darle sentido al final de la frase. ¿Cómo hacemos los humanos al leer? Exacto. La capa GRU actúa como un administrador de memoria muy eficiente, que decide qué información pasada es relevante conservar y qué información antigua puede descartar mientras procesa la secuencia de palabras. Suena muy avanzado. El modelo Sec2Sec intentaba usar esta memoria para comprimir el significado global de toda la oración en estados internos ocultos, antes de generar la imagen falsa. Pero, de nuevo, la excesiva complejidad jugó en su contra, si no me equivoco. Así es. Los investigadores utilizaron la puntuación BLEU para evaluar la calidad del texto recuperado. BLEU es una métrica estándar, ¿no? Sí, mide qué tanto se parece una traducción automática a la versión escrita por un ser humano. Y el resultado para el modelo avanzado Sec2Sec, que intentaba memorizar oraciones enteras, fue paupérrimo. Obtuvo una puntuación de apenas 0,04 al procesar el amplio vocabulario del conjunto Tatoeva. Curiosamente, el enfoque más rudimentario, el de codificar y ocultar la información palabra por palabra de forma independiente, demostró ser mucho más resistente, Superando al modelo complejo. logrando un BLEU de 0,48 en vocabularios más restringidos. Lo simple triunfó sobre lo complejo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Desde una perspectiva puramente industrial y pragmática, me lleva a concluir que la arquitectura actual de FakeSafe es intrínsecamente frágil.
Tiene sus cuellos de botella. Si el sistema no posee la robustez necesaria para soportar un cifrado en cascada de múltiples capas sin desintegrar la información crítica en el proceso, su adopción a escala masiva en infraestructuras verdaderamente críticas parece un horizonte muy lejano. Hablamos de una primera versión, claro. Confiar la seguridad de un banco internacional o de las comunicaciones militares a un sistema que solo soporta un salto de transformación parece como mínimo imprudente frente a las ciberamenazas modernas. Acepto esa crítica técnica, por supuesto. Es innegable que la severa degradación en el mapeo profundo es una limitación real que la arquitectura actual no puede superar. Es un muro tecnológico. Sin embargo, descartar el valor del sistema por esta limitación sería perder de vista el logro conceptual que los investigadores defienden en sus conclusiones. ¿Cuál es su argumento de defensa? FakeSafe jamás fue concebido con la intención de reemplazar a la criptografía matemática pura que cifra paquetes de datos en múltiples capas indescifrables. Su propósito es funcionar como una herramienta de seguridad complementaria, una capa más. El último muro de contención. Al lograr un éxito tan rotundo en el mapeo de un solo paso dentro del mismo dominio, el sistema crea una barrera de defensa psicológica sin precedentes. Está diseñada específicamente para mitigar el factor humano. Que, como decíamos al principio, es la puerta trasera de los peores desastres. Históricamente siempre ha sido la puerta trasera en la ciberseguridad. Es un análisis justo y muy equilibrado que pone en perspectiva la utilidad real de esta herramienta. Con esto alcanzamos la recta final de nuestro recorrido por las entrañas técnicas y conceptuales de este documento tan denso. Ha sido un viaje intenso. Es el momento idóneo para consolidar unas conclusiones claras sobre los puntos más trascendentales que hemos explorado hoy. En primer lugar, hemos sido testigos de una subversión fascinante del concepto de desinformación. Cómo darle la vuelta a algo negativo para proteger a la gente. Es notable ver cómo la ciencia toma una herramienta tradicionalmente asociada a la manipulación masiva y la redefine arquitectónicamente para convertirla en un escudo protector de la privacidad individual. Como segundo pilar fundamental, hemos desgranado la audacia técnica que supone integrar el enfrentamiento creativo de las redes generativas antagónicas con el rigor del principio de consistencia cíclica. ¿Lo del falsificador y el detective matemático? Tomar prestada una solución nacida para afinar la traducción de idiomas en Internet y aplicarla para garantizar que un archivo médico pueda disfrazarse y recuperarse sin perder un solo píxel de información demuestra un pensamiento lateral extraordinario. Y, por supuesto, hemos analizado la brillantez estratégica de ocultar datos sensibles dentro de datos falsos del mismo tipo, explotando la psicología del atacante para crear una ilusión de éxito que neutraliza el robo desde el primer instante que acceden a los servidores. Y en aras de la imparcialidad que siempre requiere un análisis exhaustivo, también hemos puesto bajo la lupa la principal debilidad documentada. Esa drástica degradación estructural que sufren los datos cuando se intenta forzar el sistema hacia un mapeo profundo y secuencial de varios pasos. Pero más allá de los números y las capas neuronales, nos toca preguntarnos por qué debería importarle este nivel de detalle técnico a la sociedad. Para cualquier persona preocupada por la exposición constante de sus ahorros bancarios, la vulnerabilidad de sus transacciones digitales diarias o la intimidad de sus historiales médicos alojados en inmensas nubes corporativas, esta investigación arroja luz sobre el siguiente paso evolutivo en la protección de datos. Nos asomamos a un futuro próximo donde nuestras identidades no dependerán exclusivamente de murallas digitales que inevitablemente terminan siendo escaladas o derribadas, Sino de la creación de laberintos visuales y espejismos perfectos que confundan a los asaltantes. Y esto plantea una pregunta importante y francamente con tintes de advertencia para el futuro a medio plazo. Te escuchamos. Si tecnologías generativas defensivas del calibre de FakeSafe evolucionan y se estandarizan a nivel global para resguardar las bases de datos más críticas del planeta, veremos un cambio tectónico en las tácticas del cibercrimen. Es muy probable. Es muy probable que presenciemos cómo los piratas informáticos abandonan progresivamente la fuerza bruta destinada a romper la criptografía matemática tradicional y empiecen a enfocar todos sus esfuerzos en entrenar redes discriminadoras masivas. ¿Un ejército de detectives algorítmicos? Estaríamos ante los albores de una carrera armamentística global, profunda y completamente silenciosa entre inteligencias artificiales enfrentadas. Un escenario donde unos algoritmos dedican capacidades computacionales monstruosas a generar espejismos cada vez más impecables, Mientras otros algoritmos agotan sus inmensos recursos intentando destapar la realidad oculta tras ilusiones matemáticas casi perfectas. es una guerra de IA contra IA.
Es una perspectiva fascinante a nivel tecnológico y profundamente inquietante a nivel sistémico. Estamos hablando de un juego del gato y el ratón elevado a la escala macro de las redes neuronales globales. El panorama futuro es desde luego apasionante. Con esta profunda reflexión sobre el futuro inminente que nos espera, damos por concluido nuestro análisis de hoy. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la audiencia por el tiempo, la atención y la curiosidad intelectual demostrada al acompañarnos a lo largo de este recorrido tan exhaustivo. Ha sido un verdadero placer diseccionar esto hoy. Animamos a quienes nos escuchan a mantener viva esa chispa de escepticismo constructivo y a seguir cuestionando críticamente el flujo de información que nos rodea en el ecosistema digital, sin importar la forma tan perfecta en la que ésta se presente. Hasta el próximo encuentro.